Comenzaron los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro. Caracas, la capital de Venezuela, es la sede de estos diálogos que pretenden culminar con la firma de un documento, un acuerdo de paz entre esta importante guerrilla colombiana, el ELN, y el gobierno de Petro, que anda buscando lo que ellos llaman la paz total. Bueno, vamos a ver, Dios quiera, Dios quiera que se alcance la paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. ¿Cómo no querer la paz de Colombia? Un país al que queremos mucho y lo tenemos aquí al lado, por supuesto, que queremos la paz para Colombia. Queremos la paz para todos nuestros hermanos colombianos. Y ojalá, de corazón, ojalá se pueda alcanzar un acuerdo de paz con el ELN, que sea mucho mejor que el acuerdo de paz que se logró, por cierto, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2016 en La Habana, Cuba. Ese acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, por cierto, no consiguió la paz, no consiguió desactivar a las FARC. Las FARC siguen vivas, las FARC siguen actuando dentro del territorio colombiano y también dentro del territorio venezolano. Se creía que tras la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno de Santos y las FARC, se creía que las FARC se iban a acabar y eso no ha ocurrido. Ojalá no ocurra lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, que no vaya a pasar exactamente lo mismo que pasó con la FARC, se firme un documento y ese documento no sirva absolutamente para nada y el ELN sigue haciendo lo que está haciendo. Por cierto, en el marco de este diálogo del ELN y el gobierno de Petro, la pregunta que muchos venezolanos nos estamos haciendo es, ¿cómo va a quedar el ELN en Venezuela? El ELN tiene campamentos en Venezuela, en Táchira, en Zulia, en Apure. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, hay por lo menos 10 o 12 estados donde hay campamentos del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo va a quedar el ELN en Venezuela? ¿Cómo van a quedar los campamentos del ELN en Venezuela? ¿Cómo van a quedar los jefes del ELN que viven en Venezuela? Porque tan importante como alcanzar la paz en Colombia es alcanzar la paz en Venezuela. No tiene ningún sentido que el ELN firme la paz con el gobierno de Colombia, pero que no firme la paz con Venezuela. El ELN tiene que firmar 2 tratados de paz, uno con el ejército, uno con el gobierno de Colombia y otro con los venezolanos, porque los venezolanos también queremos la paz. Así que alguien que le pregunte a los delegados del Ejército de Liberación Nacional cuándo van a firmar la paz con los venezolanos que vivimos en la frontera. Creo que eso no puede quedar fuera del acuerdo.